La colectiva. Colectiva. La colectiva. Colectiva podcast. La colectiva podcast. La colectiva. La colectiva podcast. La colectiva podcast. La colectiva radio podcast. Nosotros consideramos que en el actual contexto de emergencia sanitaria, el aislamiento profundiza las condiciones de mayor vulnerabilidad de las mujeres víctimas de violencia, ¿no? Desde el año pasado y este año está bastante complicado imaginarme cómo ocupar los espacios que veníamos construyendo, que eran en la calle o en reuniones. Mi nombre es Josefina González, pertenezco a la colectiva Unión Trans. Hola, soy Ana Laura dos Santos Rodríguez, integrante del colectivo de artesanas sin artesanías étnicas. Les habla Karina Núñez, fundadora de la Organización de Trabajadoras Sexuales Otras. Mi nombre es Mariana, soy integrante de la colectiva feminista Profas de Montevideo. Las Nietas de Abella es una colectiva feminista de San José. Soy de la colectiva feminista Zabalera. El 3 de junio es una fecha muy emblemática porque movilizó a cientos de mujeres en masa ya cansada de la opresión del patriarcado, y es un hito icónico en el mundo que ha ayudado a que muchísimas otras mujeres organizadas en otros países se sumen a la lucha. El 3 de junio se reivindica la lucha feminista de decir basta, de poner un párate a la violencia patriarcal y machista sobre las cuerpas feminizadas, y cuando hablo de cuerpas feminizadas hablo de cuerpas de mujeres cisgéneros, de mujeres transgéneros, de masculinidades trans, de maricas, putos, tortas, afrodescendientes, personas pobres, todo aquello que desde el punto de vista de la construcción del género se ve como una identidad abyecta o subordinada al poder patriarcal y machista. ¿Qué se reivindica el 3 de junio? Bueno, en 2015 en Argentina las mujeres se organizaron hartas de tantos femicidios, hartas de tantos crímenes de odio, y por lo tanto nace el movimiento de Ni Una Menos. Entonces, ese movimiento que luego se expande no solamente por América Latina, sino también por Europa, de alguna manera deja de manifiesto no solamente la violencia machista, la violencia de género, sino también específicamente el basta de asesinatos a las mujeres por el hecho de ser mujeres, basta de feminicidio. Si pienso en el 3 de junio, pienso en las dos consignas que caracterizan esa fecha, que son Ni Una Menos y Vivas Nos Queremos. Creo que es una fecha feminista en el sentido del que Ni Una Menos ha logrado poner en debate y ha logrado denunciar la violencia machista, patriarcal, que termina en el hecho de un feminicidio, y que a lo largo de estos años hemos podido discutir y debatir entre nosotras cómo esa violencia explícita en realidad también está hilvanada con otra serie de violencias y de dominaciones que sentimos cotidianamente y en nuestros cuerpos, y que el feminicidio es lo más visible y lo más cruel sin lugar a dudas, pero que está sostenido en otra serie de dominaciones y de violencias estructurales. El 3 de junio se reivindica el derecho humano más básico, que es el derecho a la vida de todas las mujeres, reconociendo que la forma más extrema de expresión de la violencia basada en género es el femicidio, es decir, la muerte de mujeres por acción de sus parejas o exparejas, basada en que las consideran de su propiedad. Ni Una Menos significa que no estamos dispuestas a continuar naturalizando estos hechos como problemas personales, crímenes del orden de lo privado provocados por la pasión, sino que los hacemos visibles como la expresión de un problema social extremadamente grave, que se manifiesta a nivel privado, pero que forma parte de una estructura patriarcal que atraviesa todos los aspectos de nuestras vidas. Para mí, el 3 de junio siempre me lo vengo pensando desde el 2015 como un día de protesta contra la violencia hacia las mujeres y de protesta contra los femicidios. Es también una posibilidad de análisis, de analizarnos, de pensarnos y reorganizarnos de forma transversal desde todos los feminismos
para justamente alinear nuestras luchas, construir alianzas políticas y que se transformen en acciones concretas políticas. También poder construir conocimiento y reproducir nuestros propios saberes a través de la construcción de conocimiento académico, por ejemplo, pero sobre todo es un grito de libertad, un grito de autonomía, un grito de esperanza también, y es una denuncia en sí misma. A diferencia del 25 de noviembre, que tiene más que ver con la violencia en general hacia las mujeres, a diferencia del 8 de marzo, que de alguna manera reivindica los derechos de las mujeres, especialmente el derecho al trabajo, pero todos los derechos también, el 3 de junio, con el Ni Una Menos, también hace énfasis especial en lo que es los asesinatos, los femicidios. El 3 de junio es una fecha feminista porque visibiliza de enorme manera, de forma masiva, la forma en que las mujeres estamos siendo oprimidas y las diferentes formas en las que estamos siendo oprimidas, con todas las transversalidades que conlleva ser mujer y con toda la fuerza que conlleva salir a las luchas. Es el punto base para decir que el 3 de junio es una fecha de resistencia feminista. Es una fecha feminista porque forma parte de las reivindicaciones más claras y más fuertes de quienes defendemos los derechos humanos en general y de las mujeres en particular. Es una fecha feminista porque en realidad surge a partir de la ola creciente de asesinatos a mujeres y a feminidades en la Argentina en el año 2015. Es una fecha feminista también porque el Vivas Nos Queremos creo que nos abre una serie de preguntas en relación a qué vida queremos vivir, a qué vidas nos merecemos vivir y fundamentalmente qué vidas nos han impuesto y qué vidas son las que se han negado históricamente. Es decir, creo que es una consigna que no solo habla del hecho de estar vivas, sino que pone en cuestión los modos de vida históricamente construidos. Todavía nos queda un trecho muy largo por recorrer y es sensibilizar a todas las personas de que el problema de la violencia basada en género no es un problema de las mujeres, sino que es un problema de toda la sociedad. ¿Cómo resignificar el 3 de junio en la coyuntura actual? Es necesario, como se demostró el pasado 8 de marzo, el 8M, como se ha venido demostrando en estos últimos años, que el movimiento feminista, que los feminismos son el movimiento por excelencia revolucionario a lo largo de la historia de la humanidad y sobre todo en Latinoamérica. Resignificarlo quizás sería salir a las calles, poder generar encuentros, poder generar intercambios, poder seguir profundizando determinadas alianzas, dando determinadas discusiones de posicionamiento político necesarias, estableciendo cuáles son las sujetas políticas, los sujetos políticos de los feminismos, cuáles son las luchas mancomunadas de los feminismos, cuáles son las poblaciones vulnerables a las cuales hay que sostener, reivindicar, visibilizar y poner en la vanguardia de la lucha de estos movimientos políticos, sociales, culturales y económicos también, porque también hablamos de autonomía económica, y artístico, porque el arte como herramienta política es poderosísimo y vaya si los feminismos han sabido hacer valer, reivindicar esa herramienta política del arte. Entonces, en este contexto de pandemia, de aislamiento y donde lo que está en juego justamente es la vida, creo que esas preguntas resuenan y tienen una pertinencia fundamental sobre el modelo de vida en general y en particular en este contexto de virtualidad y pandemia. Para las profesoras y todas las trabajadoras que estamos teletrabajando, yo siento que nos están robando un poco la vida, que se han adueñado de nuestros espacios íntimos, de nuestros cuerpos, de nuestras libertades y fundamentalmente que nos están robando nuestra energía y nuestro tiempo vital. ¿Cómo podemos resignificar el 3 de junio en la coyuntura actual?
de muchísimas maneras, pero sobre todo también en el conversar una a una entre nosotras, el también seguir los diálogos con los compañeros, con nuestros amigos, con nuestras familias. Y por las redes podemos recordarlos, pero también podemos hacer varias manifestaciones en diferentes lugares, en diferentes intervenciones. De alguna manera manifestar que basta, esto tiene que parar. Sabemos que no va a ser de hoy para mañana, pero decirlo, reclamarlo, es necesario, no surge, lo vamos a seguir haciendo hasta que realmente, quizás un día, puede ser una utopía, pero algún día los feminicidios tienen que terminar. Y resignificar el 3 de junio en esta coyuntura actual sería más que nada prestar atención a que los espacios en los que estamos, que están siendo cada vez más reducidos, no perder el monitoreo de ellos y sobre todo no dejar de impere el discurso antifeminista que está ganando cada vez más lugares. El odio los está comiendo ante la imposibilidad de poder parar nuestra lucha. Pero además en nuestro país hay un retorno a las políticas neoliberales que traen consigo el retiro del Estado, de muchos programas sociales que estaban en territorio y que esto perjudica de manera preponderante a las mujeres por el proceso de feminización de la pobreza, ¿no? Y bueno, entendemos que hay que exigir más que nunca la protección del Estado y también tenemos que organizarnos, ¿no? Profundizar o reforzar, digamos, las redes de sororidad y a nivel de la sociedad civil y bueno, para promover los cambios necesarios para que de verdad podamos decir que no haya ni una menos. Por supuesto que estamos en un contexto de pandemia, eso nadie lo puede negar. Pero hay otras pandemias que nos han matado históricamente que también debemos de reconocerlas y visibilizarlas y no permitir que el velo saturador de esta pandemia sanitaria actual se deposite sobre todo y visibilice las violencias y todas las necesidades y urgencias que la población en general, las trabajadoras y los trabajadores, producto del desempleo nefasto de este sistema capitalista, pero también aquellas violencias que tienen que ver con las opresiones, las invisibilizaciones, la violencia política, la violencia económica, patriarcal, patrimonial, social, cultural. Pero sobre todo posicionarnos frente a determinados temas que rompen los ojos y que tienen que ver con la instauración, la reestructuración que se está dando a nivel de Latinoamérica con el resurgimiento, la vuelta al poder de las derechas, que tanto daño están haciendo a muchos países, a muchas poblaciones, pero sobre todo a aquellas personas más vulnerables o vulneradas en sus derechos. Si algo nos han enseñado los feminismos es a sostenernos y a generar red, y es necesario seguir en ese camino. Entonces creo que el Ni Una Menos abre todas estas dimensiones sobre preguntarnos sobre la vida y denunciar la precarización de la vida en general y entre nosotras seguir preguntándonos y tratar de encontrar respuestas colectivas sobre qué vidas deseamos y qué vida nos merecemos vivir. Así que a resistir, a persistir, que el patriarcado no va a caer, lo vamos a tirar abajo. Salud, compañeros. La Colectiva Radio Podcast.